mi agradecimiento a usted que nada por esta invitación de estas jornadas, y me parece que es interesante, al margen del tratamiento de la sentencia que van a hacer otros colegas, recordar un poco cómo se ha originado todo este proceso de legislación independiente que antes no existía. La Constitución del 93, la vigente, habla de acciones de garantía, eso es muy importante mencionarlo, que fue el término que se introdujo por vez primera el año 1979 y que venía de atrás. No está mal, pero más técnico es proceso constitucional, ¿no? O sea, una acción de garantía de habeas corpus es más técnico decir proceso de habeas corpus, porque en realidad es un proceso, en la medida que es un contradictorio, en la cual se pide algo, se actúa algo y se resuelve, ¿no? Yo diría que todo esto tiene sus antecedentes prácticamente el año 79, cuando se discute la Constitución de ese año, que es una Constitución muy importante porque significa un quiebre formal y material con todo lo anterior. Ya no está vigente, era una Constitución que respondía a su época, con cosas que hoy día ya pues ni se consideran, pero quedaron muchas cosas interesantes de ahí, entre ellos el Tribunal Constitucional, que en ese momento se llamaba Tribunal de Garantías Constitucionales y que cambió de nombre, y además porque constitucionalizó claramente tres aspectos o tres procesos que van a desarrollarse luego: el habeas corpus para la libertad personal, sus conexos, el amparo para los demás derechos y la acción de inconstitucionalidad para vigilar que una norma, una ley no violase la Constitución. Ahí viene la partida de nacimiento, y luego la Constitución del año 93 lo que hace es perfeccionar eso, ¿no? Y lo amplía con otros instrumentos más. Bueno, esa Constitución fue moderna, la anterior era del año 1933, la reforma del constitucionalismo viene después de la Segunda Guerra Mundial en realidad, en la cual nacen nuevas expectativas, nuevos derechos, nuevos roles del Estado, roles del Poder Judicial, que es algo que se desarrolla en los años 48, 50 y que llega hasta nosotros, y que es un periodo distinto al anterior. No es que lo niega, sino que lo amplía y lo supera. Hay un constitucionalismo de entreguerras y este lo supera. Y hay un constitucionalismo de antes de la Primera Guerra Mundial, pero que es un desarrollo, ¿no? Entonces, por un lado se fijan conceptualmente los derechos fundamentales o derechos humanos, ¿no? Por otro se incorporan tratados internacionales, derechos humanos que el Perú firma. El más importante es la Convención Americana de Derechos Humanos, que es la que es conocida como Pacto de San José, porque la Corte funciona en San José de Costa Rica y porque ahí se firmó el acuerdo, ¿no? El convenio internacional. Y crea un órgano concentrado que es el Tribunal de Garantías Constitucionales, que va a revisar habeas corpus y amparo básicamente, lo cual demuestra que había ya de entonces una desconfianza del Poder Judicial, por un lado, y por otro se van a establecer las garantías constitucionales que van a ser los instrumentos de defensa de los derechos fundamentales. Hasta entonces, uno, no había un marco constitucional claro, y dos, no había una legislación, digamos, individual, autónoma. Lo que había eran leyes sueltas, y el Código de Procedimientos Penales, el antiguo Código de Procedimientos Penales, regulaba el habeas corpus en esa época. O sea, estas acciones o procesos constitucionales eran independientes. Así las cosas, en el año 1982 se aprueba la ley 23.506, que es la primera ley independiente de habeas corpus y amparo, que eran las dos acciones, se llamaban en esa época, para la protección de los derechos fundamentales. Y luego, en paralelo, la ley orgánica del Tribunal de Garantías Constitucionales, el cual se instala en Arequipa, simbólicamente en el convento de Santa Catalina, en diciembre del 82. Y va a estar en funciones 10 años. Va a tener una actividad parca, pequeña. Las acciones constitucionales de habeas corpus y amparo son muchísimas, no se han compilado lamentablemente, pero las acciones de inconstitucionalidad son 15, no es más. O sea, había cierta cortedad, cierta timidez. Y además hay cosas que no se entendían. El país, lamentablemente, el mundo de abogados, básicamente tenía una formación privatista y procesal. Privatista en el sentido que privilegiaban el derecho civil, el derecho comercial, y procesal en el sentido que privilegiaban el proceso civil. Y en otras universidades mucho el proceso penal, pero ahí quedaba.
El resto uno lo aprendía en la calle o a golpes o por las necesidades de la profesión. Entonces, la nueva Constitución va a permitir que se dé un auge al estudio, por un lado, de los derechos fundamentales y por otro, a las que se llamaban garantías constitucionales, que son estos instrumentos que hoy día se estudian bajo cursos que se llaman jurisdicción constitucional o más técnicamente como derecho procesal constitucional. Así están los cursos en la Católica, en otras universidades en San Marcos, por ejemplo, en provincias, en algunas como Trujillo y Arequipa, que tiene hasta maestrías, y también en la universidad se estudia eso, ¿no es cierto? Entonces ya está la idea de que la legislación ha dado origen a todo un cuerpo de especialidad, de procesos, de abogados que van conociendo el tema, pero siempre un poco dentro de los juzgados comunes. El gran avance significa el Código Procesal Constitucional, que es elaboración de lo que técnicamente se llama derecho de profesores. Porque este término se acuñó en Europa en los años 20, más o menos del siglo pasado, para entender que ciertas normas, cierto cuerpo de normas o ciertas constituciones eran hechas por profesores, y en parte fue así. En Austria, por ejemplo, muy importante fue Kelsen para la Constitución, junto con otros colegas que él tenía en la época. En el Perú normalmente las normas han sido hechas por comisiones oficiales. El Código de Procedimientos Civiles del año 12 fue hecho por abogados que eran profesores de San Marcos, que se reunían para hacer un código y lo hicieron por su cuenta. El Código Procesal Constitucional surgió por idea de Juan Monroy Galvez, que me lo informó a mí, y juntos nos reunimos y trabajamos unos 8 o 10 años, y salió el código como proyecto, obra de particulares, todos ellos abogados y profesores universitarios, que se brindó a la opinión pública, en la cual ordenábamos todo el panorama. Entonces ahí decidimos los plazos, cuándo había prueba, cuándo no había prueba, las apelaciones, etcétera, etcétera, y les cambiamos el nombre para efecto del código. La acción de garantía de habeas corpus será conocida como proceso de habeas corpus. O sea, para efecto. Y ya todo el mundo aceptó esa nominación porque además son procesos, ¿no? Evidentemente. Entonces así se empezó, y eso fue un proyecto que fue auspiciado por la editorial Palestra, que publicó los proyectos y los difundió, los entregó a los congresistas. Y el problema que había es que a raíz de la vuelta a la democracia en el año 2000, con la caída de Fujimori, había mucho la idea de ir cambiando las cosas, porque Fujimori había desarticulado el Tribunal Constitucional. O sea, él nombró un tribunal en el año 96, muy a su pesar. El Tribunal Constitucional, como dice el nuevo nombre, sale en la Carta del 93 y nombra magistrados en el 96, 3 años después. Y al año siguiente, de esos 7, destituye a 3. Entonces el Tribunal Constitucional queda pues un poco cojo en su composición y va a tener una actuación muy limitada. Algunas cosas interesantes hay, pero limitadas. Entonces hay la idea de que hay que cambiar muchas cosas. Entonces los congresistas reciben en sus carpetas este proyecto, que nosotros a su vez lo divulgamos dentro del Perú. O sea, nos repartimos el país y algunos fuimos a provincias. Yo estuve en Trujillo, me parece, y en Piura, y otros estuvieron en Arequipa, Itarra, y otros se fueron a la sierra, ¿no? A divulgar este proyecto. Los congresistas lo vieron, les pareció maravilloso, porque además, digamos, muy trabajadores no son, por así decirlo, ¿no? Y sus asesores usan Wikipedia, como ya lo hemos visto, así que les pareció una maravilla lo que habían visto. Entonces lo discutieron, era ley orgánica, tenía que haber un proceso de votación calificada, como dice la Constitución. Los debates están publicados, nosotros publicamos un librito con todos los debates, que fue muy breve en realidad, ¿no? Y al final quedó aprobado en el Parlamento con 4 o 5 modificaciones muy pequeñas. Y Toledo, que tenía sensibilidad política, bueno, tiene sensibilidad política, evidentemente, decidió promulgarlo solemnemente en el Tribunal Constitucional cuando era presidente Álvaro Landini. Entonces, ahí nos reunimos todos leí unas palabras generales. Álvaro Landini se había leído el texto, no sé en qué horas la verdad, pero hizo un magnífico discurso.
Creo que el código salió en el peruano el día anterior y él creo que se pasó todo el día leyendo el código. Y me pidieron a mí y mis colegas que en nombre de ellos agradeciese. Entonces fue una ceremonia simpática y empezó. Y ese código tiene una cosa que es muy interesante. Eso fue en mayo. Damos una especie de vacatio legis, o sea, una especie de interregno hasta diciembre para que no entrase en vigencia. Con la vana ilusión que los jueces iban a estudiar el código. ¿No? Le damos tiempo para que se empapen del código. Naturalmente nadie leyó nada. ¿No? Cuando empezó a regir el código el 1 de diciembre de 2004, los jueces estaban en pañales. Nadie había leído nada. Bueno, no les echo la culpa porque la verdad es que tampoco tienen tiempo, ¿no? Y nadie le da facilidad para estudiar. En este país no hay capacitación judicial. La Academia de la Magistratura capacita a partir de las 7 de la noche cuando todos están cansados. En otros países la capacitación judicial es una beca que se da a un juez por 6 meses, un año, y el hombre estudia de 9 a 4 y en la tarde estudia en su casa. Acá no hay capacitación judicial, ese es otro problema en honor a los jueces que cuando vemos que no funcionan hay una serie de factores y uno de ellos es que el Estado no los ayuda, esa es la verdad. Bueno, y empezó a funcionar el código, después han habido algunas reformas en la parte de medidas cautelares. Hay algunos abusos, por ejemplo, en el caso del habeas corpus, nosotros lo pensamos muy abierto, pero permite pues el código que una persona, como se ha visto, que es condenada en Lima, entonces presenta un habeas corpus en Atalaya, que está sobre el Ucayali, ¿no es cierto? Y anule. Y hay un proyecto de ley que presentó Omar Shejade para que los habeas corpus tuviesen alcance de distrito judicial. Con lo cual, si yo estaba condenado en Lima, el habeas corpus era en Lima, ¿no? Pues no se va a Arequipa, ¿no? Ni a Ucayali, ¿no es cierto? Pero eso no. El problema es que el Congreso no le da prioridad a lo urgente, sino a lo que es espectacular, mediático, ¿no es cierto? Y esto de las que han hecho esta reforma reciente es mediática, básicamente, porque yo no sé qué efecto tenga, ¿no? Si no hay reelección, pues a robar como loco, ¿no? Así de simple, ¿no? O sea, acá no existe serenidad para ver las cosas con calma. Entonces, pero en fin, mal que bien, está el código funcionando, se reconstituyó democráticamente el tribunal, el 2001-2002, presidió Orlandini, yo creo que hizo una magnífica labor de posicionamiento, algunas cosas discutibles, pero en fin. Después vino una segunda etapa, que fue el 2006-2008, que hubo una renovación, significó asentar ciertos principios y ciertos garantismos, y algunas cosas cuestionables, y luego ha venido, digamos, la tercera etapa del tribunal, que es la que estamos viviendo ahora desde junio. Y lamentablemente este tribunal, si bien fue elegido ampliamente y con buenos elementos, sin embargo no tenía cómo elegirse. Se demoró muchísimo, ustedes recuerdan todo lo que había, todas las componentes que había, todo el mundo quería poner a su ahijado, a su padrino, a su entrenado ahí, porque el problema es que los políticos curiosamente no se dieron cuenta que el tribunal era un poder muy importante. Entonces, antes no se preocupaba quiénes elegían, porque bueno, es un tribunal más, pero ahora cuando se han dado cuenta que es un tribunal importante, lo quieren capturar. Los políticos pues siempre buscan la suya, es evidente, ¿no? Entonces el problema es que capturar el tribunal es muy difícil porque se necesita una votación calificada. Entonces ninguna fuerza política de por sí puede tomar... Entonces miren ahí las componentes, el arreglo, ¿no? Yo por ti mañana, hoy por ti, mañana por mí, yo estoy esto, tú me lo otro, el tomo y daca. Bueno, eso funcionó y se anularon. Hay una elección que se anuló, que fue así hasta que hubo un consenso en el actual tribunal. Y todo es gente de primera, yo no tengo ningún reparo en decirlo. Y bueno, se instaló y está funcionando. Ahora, está funcionando yo creo un poco lento. Está, en mi opinión, está creando ciertos precedentes que pueden crear indefensión. Yo espero que esto se corrija. Creo en la buena voluntad de las personas. Y yo tengo mucho interés en que el Tribunal Constitucional se mantenga. Creo que es un buen referente, hay que mantener siempre un diálogo constructivo con el tribunal que implique no solamente críticas, sino también aplausos cuando esto sea necesario. Y creo que esto va a contribuir a mejorar el asunto. Yo confío en el tribunal
Y además quiero decir de que más aún cuando el Poder Judicial lamentablemente no es un buen defensor de los derechos fundamentales, no es un buen defensor de la constitucionalidad. Y no lo es porque el Poder Judicial en los últimos años lamentablemente ha caído mucho. Hay excepciones, evidentemente, jueces honorables y correctos, pero en general ha caído mucho, están sobrecargados, no tienen formación. Me encuentro a veces con magistrados superiores que ni leen lo que resuelven, ¿no? Firman cualquier cosa. Pero en honor a la verdad hay que decir también que el Poder Judicial no tiene apoyos, o sea, el Poder Central, o sea, llamemos la Administración Pública, el MEF, el Poder Ejecutivo, no tienen el menor interés en un buen Poder Judicial, no le dan facilidades, no tienen locales, no tienen computadoras, no tienen periódicos del día, no los forman, no les dan facilidades para formarse. Entonces la culpa pues es compartida, o sea, si el Poder Judicial no es mejor de lo que es, y si tiene tantas fallas, no solamente es culpa de los jueces, sino del Poder Central que no los ayuda en nada. No hay ni siquiera el periódico del día, el peruano, el diario oficial no llega porque no se paga. Los alquileres no sé cómo se pagan, viven en locales distantes, sin ninguna facilidades, inclusive los abogados se encuentran en los locales en los cuales no hay ni dónde sentarse. O sea, hay una buena parte de responsabilidad compartida con el Poder Ejecutivo que no tiene sensibilidad para lo que es el Poder Judicial. Les exige mucho y no le da nada. Y creo que eso hay que ser consciente.